Dios le bendiga a todos los suscriptores del canal, que el Señor me les bendiga y gracias por ser parte de este canal, por ver este video, que el Señor me le bendiga. Es un gusto poder servirle, amén. Gracias a la gracia y la misericordia de Dios, amén, ya que por la gracia de Él hacemos lo que hacemos y somos lo que somos, amén. Hoy vamos a estar compartiendo la enseñanza que dice así: Dios puede hacer grandes cosas a través de una persona o un grupo de personas que estén consagradas a Él. Amén. Es muy importante consagrarnos para Dios, es muy importante apartarnos, ¿verdad? O trabajar para que Dios nos use, y verdad, y nos aparte Él a través también de su Espíritu Santo para el uso exclusivo. Amén, de aquello en lo cual podemos ser útil en sus manos. Amén, eso es algo muy importante que debemos de recordar siempre. Amén, la palabra del Señor dice en segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, dice: porque los ojos del Señor recorren el mundo entero para fortalecer a quienes confían en Él de todo corazón. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Dios fortalece, ¿verdad?, a todos aquellos que confían en Él de todo corazón, o aquellos que están apartados para Él, consagrados para Él. Es algo muy importante, ¿verdad? No hay ningún lugar en el universo que no esté fuera del control de Dios, y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Dios quiere usar a sus hijos, ¿verdad? Pero quiere que nosotros seamos vasos de honra, ¿verdad?, utensilios útiles en sus manos. Es algo muy importante que nosotros debemos entender. Un ejemplo de lo que estamos hablando es el joven Jonatán, ¿verdad? Muy amigo de David, hijo del rey Saúl. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en primera de Samuel, capítulo 14, verso 6. Dice: entonces Jonatán le dijo a su escudero: vamos al campamento de esos paganos, tal vez el Señor nos permita derrotarlos. Nada puede detener al Señor, no importa si tenemos muchos soldados o solo unos pocos. Dice verso 7, el escudero de Jonatán le dijo: haga lo que considere mejor que yo lo apoyo. Verso 8, Jonatán dijo: vamos, crucemos y vayamos hasta donde están los guardias filisteos y dejemos que nos vean. Verso 9, si nos dicen que nos detengamos hasta que ellos vengan, nos quedaremos donde estamos, no avanzaremos más. En el verso 10, pero si dicen que avancemos, lo haremos. Esa será la señal de que el Señor hará que los derrotemos. En el verso 11, así que Jonatán y su escudero dejaron que los filisteos los vieran. Dice, los guardias dijeron: miren, los hebreos están saliendo de su escondite. Verso 12, y les gritaban: acérquense para darles una buena lección. Jonatán le dijo a su escudero o su ayudante: sígueme, que el Señor nos dejará derrotarlos. Sígueme, que el Señor nos dejará derrotarlos. Verso 13, así que Jonatán subió para combatir a los filisteos que caían. El ayudante de Jonatán, dice, los remataba. Vemos que Dios le dio la victoria a Jonatán porque Dios estaba con él. Dios hizo grandes cosas a través de Jonatán, porque Jonatán era un joven que temeroso de Dios, que hacía grandes cosas, ¿verdad? Incluso era alguien que tenía un gran respeto por el rey David, ¿verdad? Aunque eran amigos, pero reconocía que Dios estaba con el rey David. Y Dios le dio la victoria a Jonatán y a su ayudante. Los dos derrotaron al enemigo, ¿verdad? Y que eran bastantes, porque Dios puede hacer grandes cosas a través de alguien que vive consagrado hacia Él. Y eso es algo muy importante que como pueblo de Dios debemos de entender, y que sabemos que no hay nada difícil para Dios. Amén. Dios con muchos o con pocos, como dijo Jonatán, Dios puede darnos la victoria. Amén. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. En el libro de Jueces, capítulo 7, verso 7, dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón:
con los 300 hombres que bebieron con las manos es suficiente para salvarte. Haré que derrotes a los madianitas, todos los demás pueden irse a su casa. ¿Se da cuenta? Con 300 hombres, dijo Dios a Gedeón, es suficiente para derrotar a los madianitas, ¿verdad? Le dice, los demás pueden irse a su casa. Y ahí es donde vemos, ¿verdad?, que Gedeón estaba confiando en la multitud de soldados que podían estar alrededor de él, pero no era de la multitud que venía la victoria venía de el Señor, como la palabra dice, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Y él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Así de que no importa cuántos permanecen a su lado, lo importante es que usted siempre recuerde que si Dios está con usted, ¿quién es contra usted? Amén. Así es de que eso es algo muy importante que nosotros debemos de recordar siempre, siempre, todos los días, todo el tiempo, mis hermanos. Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Recuerde que hemos sido justificados a través de la fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Hemos sido, ¿verdad?, apartados, hemos sido rescatados, ¿verdad?, por el precio que Él pagó por nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo empezó una santificación en nosotros. Y si nosotros nos dejamos hasta llegar a la entera santificación, todavía no hemos visto lo que Dios hará a través de nosotros. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de reconocer, entender y confiar en Dios siempre. En 2 de Crónicas, capítulo 14, verso 8, dice que Asa tuvo un ejército de 300,000 soldados de Judá, armados con escudos y lanzas, y 280,000 soldados de Benjamín, armados con escudos pequeños y arcos. Todos ellos eran soldados valientes. Pero vea lo que dice en el verso 9. Sera, dice, el etíope, marchó contra ellos con un millón de ejército, dice, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, llegando hasta Mereza. ¿Se da cuenta? Asa tenía un ejército de 300,000, pero el enemigo venía contra él, dice, con un ejército de 1,000,000 de hombres. ¿Se da cuenta? Pareciera de que aquí el que va a salir derrotado es Asa y el que va a salir con la victoria es Sera. Pero Dios estaba con Asa y no con Sera, y eso es algo muy importante. En el verso 11 dice, y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y sabemos que Dios le dio la victoria a Asa, porque él se fortaleció en Jehová, buscó su ayuda en Jehová, se apartó para Jehová, y Dios le dio la victoria, porque Dios puede hacer grandes cosas a través de una persona o un grupo de personas que viven consagrados para Él. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Recuerde que la palabra del Señor dice que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y eso es algo muy importante. En el libro de Zacarías, capítulo 4, en el verso 6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se ha dado cuenta? No es con ejército, no es con fuerza, sino que es con el espíritu de Jehová, porque el espíritu de Jehová es la fuerza de Jehová, es el brazo de Jehová, y el espíritu de Dios es Dios. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Otro ejemplo que tenemos, que se apartó para Dios y Dios hizo grandes cosas a través de él, es lo que la Biblia nos habla en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45. David le dijo al filisteo, tú vienes
contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña, dice, y lo mismo haremos con todos los demás filisteos, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Dice en el verso 47, todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espada ni lanza para salvar al pueblo. La batalla es del Señor y Él nos ayudará a derrotar a todos ustedes, filisteos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es con espada, no es con ejército, sino que es, ¿verdad?, con su Santo Espíritu, ¿verdad? Y es tiempo que en su familia reconozcan quién es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es tiempo que conozcan en su trabajo que quién es su Dios, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es tiempo que vean en su familia y en su trabajo y donde quiera que usted esté, que de Jehová es la victoria. Es algo muy importante que debe de entender usted y yo siempre. Así es de que espera grandes cosas de Dios. Procura grandes cosas para Dios. Se lo repito una vez más. Espera grandes cosas de Dios. Procura grandes cosas para Dios. Amén. Así es de que si esperamos algo, que Dios haga por nosotros, hagamos nosotros por Él. Y es apartarnos para Él. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de hacer grandes cosas, ¿verdad? Dios puede hacer grandes cosas a través de una persona o un grupo de personas que estén consagradas a Él. Amén. Recuerde que así como le dio la victoria a Jonatán, se la dio a Asa, se la dio a David, se la dio a Gedeón y también se la dará a usted. Amén. Así de que el Señor me le bendiga y que usted pueda ver la victoria en todo en su vida. Amén. Y que así como prospera su alma, prospere su espíritu, así prospere en todas las cosas. Amén. Que el Señor me le bendiga. Gracias por ver este video. Gracias por agregarse al canal. Gracias por ser un suscriptor del canal. Amén. Y gracias por compartirlo. Que el Señor me le bendiga y la paz de Dios esté sobre usted y sobre los suyos donde quiera que esté. Bendiciones y hasta pronto. Bendiciones.